Tres respuestas. Dígalo más fuerte, por favor. Las tres respuestas. De eso quiero hablar en esta ocasión. Obviamente saludando a todas aquellas personas que siempre, semana a semana, están recibiendo este contenido, recibiendo las conferencias. Las tres respuestas. Existen momentos específicos en nuestra vida que van a demandar de nosotros no quedarnos pasivos, sino tener ni siquiera cualquier respuesta, sino respuestas concretas. Pero hay un momento, quizás no te han hablado mucho de eso o no ha despertado tu interés porque no es como lo que rompe los likes en las redes sociales, pero ¿cómo respondemos frente a las tentaciones? Es demasiado importante. Por ejemplo, uno lee en el libro de Génesis a un muchacho ilustre, un muchacho con una línea de pensamiento muy futurista y un joven muy próspero como lo fue José, conocido en el contexto hebreo como el paladín de la pureza sexual, así lo llaman aún en medio del pueblo judío. José en una ocasión fue tentado por una mujer muy hermosa, era la esposa de su patrón, se llamaba Potifar, su patrón. No dice el nombre de su esposa, llamémosla Potífera. Lo cierto es que esta señora se enamoró de José locamente o con una mente loca. Y en ese enamoramiento, capricho que ella tuvo con este muchacho, un día lo quiso atrapar en la casa y ella preparó todo el ambiente para que José dijera: ella sola, yo solo, la casa sola, todo solo. Pues no tuvimos otra alternativa. Y entonces ella le dijo a él: duerme conmigo. José era muy sano, muy, no ingenuo, pero muy inteligente. Y en son de chiste le dijo: señora, qué pena, pero en este momento no tengo sueño para ir a dormir. No, ella quería que él se acostara con ella. Y él le dijo: señora, yo no voy a pecar contra Dios, ni a faltar a un acuerdo que hice con tu esposo. La señora, enfurecida porque aquel muchacho no aceptó acostarse con ella, le arrancó parte de su ropa y comenzó a gritar y a pedir auxilio. Y cuando llegaron los escoltas, la gente de seguridad que tenía el señor Potifar, ella gritó y dijo: este imbécil me quería violar, lo cual era falso. Y esto le salió muy costoso a José y bueno, pasaron muchas otras cosas. Pero frente a ese episodio de tentación, José tuvo una respuesta muy auténtica, muy original, que cuando uno observa a futuro, la respuesta que él dio lo respaldó y le preparó un camino extraordinario. Pregunto, ¿se acabaron las tentaciones en nuestro tiempo? No. No solo existen tentaciones que tengan que ver con el índole sexual. Hay personas que son tentadas a robarse algo. Otros son tentados a traicionar a alguien. En fin, todo lugar que ocupemos y toda ocupación donde entremos y en los escenarios que tengamos que compartir con gente, pues vamos a tener tentaciones. Jesús no se escapó de las tentaciones. Obviamente a Jesús pues no le llegó una muchacha así con una minifalda, sino que Jesús vino el mero a tentarlo, el puro, el que sabe las verdaderas estrategias de cómo tentar a alguien. Y encontramos en Lucas 4 esto interesantísimo y dice de la siguiente manera, Lucas 4:1 en adelante: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo,
regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Esto no era cualquier tentación. Durante 40 días, fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra, que tenía obviamente en su mano, que se transforme en pan. Y aquí viene, esa es una tentación, y viene la respuesta de Jesús en el versículo 4. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Miren la respuesta de Jesús. Y aquí viene lo que yo llamo la primera respuesta de Jesús: no solo se vive de pan. El enemigo le dice a Jesús que convierta la piedra en pan, obedeciendo a que Jesús tenía no hambre, sino mucha hambre. Y Jesús le da una respuesta magistral. Él no le dice: bueno, yo tengo mucha hambre, pero es que no. Le da una respuesta más contundente. Y yo me puse a pensar, ¿cuál era la razón? O sea, ¿por qué Jesús fue tan efectivo y tan inspirador para responderle a Satanás? Lo primero que hizo no fue reprenderlo: fuera de mí, Satanás, sino que tuvo respuestas. La razón por la que Jesús fue tan efectivo en las respuestas frente a la tentación, entiéndase respuesta también como a la reacción de no ceder a la tentación. La razón por la que él fue tan efectivo al responder es por lo que dice el versículo 1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo. Entre más llenura, que ese es un tema que hay que quitarle misticismo, porque hay personas que pretenden como sentir que están llenos de Dios cuando llegan a una reunión, o cuando leen la Biblia, o cuando escuchan una canción cristiana. Jesús no estaba ni en la iglesia, ni tenía una orquesta al lado, ni un pianista, ni un pastor que le estuviera predicando. Estaba en el desierto, estaba en un sitio hostil, pero estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que no para. Es como respirar, lo estamos recibiendo permanentemente. Y esa llenura del Espíritu Santo no solo se hace evidente por si yo siento cosquillas, o que se me paran los vellos, o que sentí algo que me subía y me bajaba. Esos no son los medidores de la llenura del Espíritu Santo. La manera más efectiva de medir la llenura del Espíritu Santo es cómo reacciona una persona frente a un momento de tentación. ¿Has escuchado a alguien decir esto, o te ha pasado esto? Uy, es que me dio tanta rabia que yo quería acabarla, pero algo me sostuvo, o sea, si tuviste una reacción correcta a una tentación que generó un efecto de ira, de enojo por la injusticia, por algo que te dijeron. Hay personas que les dicen menos cosas o les hacen menos cosas y sus reacciones son brutalmente violentas. Entonces, eso tiene que ver, o eso manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos cuidado, nos pasamos en las comunidades cristianas compitiendo el uno con el otro, quién tiene más de Dios y quién no tiene más de Dios. Pero esto no es para tener un medidor, a ver, uy, sí, aquel muchacho, esa señora está más llena que este. No. Es cómo reacciona cada persona en los momentos exigentes, en los momentos de tentación. Y Jesús tiene una tentación que es tener mucha hambre y tener la propuesta: a ver, ¿no dices que eres el Hijo de Dios? Haz que esta piedra se convierta en pan.
Y cuando sonó la palabra pan, sí, eso como que se llenó todo de olor a panadería. Así es cuando, uno dice, ay, deme 1000, no, deme 8000, porque eso huele muy a rico. O sea, mucha hambre, eso es una tentación terrible. Pero Jesús lo lleva más allá del pedazo de pan, de comerse algo, y le dice, espérate, yo no voy a convertir esa piedra en pan, porque entiendo algo mucho más elevado que comer pan. Entiendo que el ser humano no solo vive de pan. Me estás ofreciendo algo que sostiene mi parte física, pero no sostiene mi visión de vida. Puede que me falte en algún momento algo para comer, puede que por ayunar no coma algo, pero el hecho de no comer ese algo no hace que yo fracase en mi vida, porque la vida no depende solo de comer pan. El cuerpo físico, nuestro cuerpo, obviamente se alimenta del pan, pero eso no es todo. La palabra del Señor sigue diciendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las verdades de Dios, cuando entran a una persona, se transforman en un alimento integral. De tal manera que Jesús dijo, señores, conocerán ustedes la verdad y la verdad los hará libres. La libertad es mejor que un pedazo de pan. Comemos verdades y las verdades generan libertad en la vida de una persona. Entonces, aprende eso. Te va a servir demasiado. No solo vives para comer. Tú y yo vivimos para vivir. Y la vida no es solo comida. Eso es una parte importante, pero no lo es todo. Y Jesús dijo, estoy aquí 40 días en este desierto, no he comido, porque en lugar de comer me he dedicado a fortalecer mi proyecto de vida, que es prepararme para pagar el precio por la humanidad. Viene la segunda respuesta según Juan 4:5 en adelante. Entonces el diablo le llevó a una parte alta y desplegó ante él todas las naciones del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y viene la segunda respuesta de Jesús, versículo 8. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adorarás o adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y la segunda respuesta de Jesús se resume en que Él dice, únicamente a Dios. ¿Qué es? Porque Jesús en una ocasión dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si hay algo que los seres humanos debemos darle a Dios. Yo te pregunto con respeto, obviamente, ¿cuántos años tienes? Y si en los años que tienes viviendo has aprendido y puedes identificar con claridad qué es aquello que únicamente debes darle a Dios. El diablo le dijo, te doy todo eso si me das una sola cosa, póstrate y me adoras. Y Jesús le dijo, no está ni tibio. ¿Cómo así que no me adoras si te doy toda la... No, momentito. Hay algo mayor que toda la gloria de las naciones y del mundo, y es Dios. Y yo no te voy a adorar porque la Escritura dice que al único que debo adorar es a Dios. Entiéndase adoración como una rendición total. Por eso Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón.
El elemento con el que mayor adoración le damos a Dios es con nuestro corazón, no músculo, sino con nuestra vida entera entregada a Él. ¿Qué es lo que tiene que dársele a Dios, a nadie más? Nuestra vida entera, nuestra adoración, nuestra gratitud, el reconocimiento. Todos aquellos hombres que uno lee y mujeres de Dios que se pararon en cierto lugar y pusieron en alto a Dios, reconocieron a Dios. Hay un video que se hizo viral del señor Denzel Washington, uno de los actores más prominentes en esta última década. Y frente a muchos estudiantes universitarios y gente visionaria que quería escucharlo, él se paró y dijo: esto que tengo no es por mi propia facultad. Dios me dio esto a mí. Y cuenta cómo un día llegó a la sala de belleza donde estaba su mamá peinando a una señora y se sentó, siendo él un joven de unos 16 años. Y la señora que estaba siendo atendida por su mamá mandó que se detuviera y dijo: señora, tráigame un papel y un lápiz. Y agarró y escribió, y cuando terminó de escribir le dijo: joven, ven para acá, así te dice el Señor. Y le entregó el papelito que decía: tú vas a hablar de Dios en el mundo entero. Y él decía: esta señora está como loca. ¿Cuándo le voy a hablar al mundo entero? Pues claro, no hay parte en el mundo donde no han visto sus películas y han oído cuando él dice: lo que yo soy se lo debo a Dios. La gente que te escucha en tu gremio ha escuchado que tú eres lo que eres, que has ganado lo que has ganado, que el éxito en tu casa y ser un excelente padre, esposo, madre, esposa, hijo, profesional, empresario, comerciante, tener lo que tienes, le has dado crédito al Señor, que es por Él, que es por razón de Él. Ese reconocimiento, esa adoración, ese fue Él el que lo hizo, eso solamente se le debe dar al Señor, a nadie más. Porque esa es la adoración, el reconocerlo a Él. Es bueno decir: sí, en la facultad universitaria yo fui capacitado, estas personas son parte de mi vida y me han ayudado, pero yo me debo a Dios. Su segunda respuesta fue esa, fue únicamente a Dios. Y lo tercero, según Juan 4:9, Lucas 4:9, el diablo lo llevó a Jerusalén. El diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, mire el enemigo citando las escrituras: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y viene la tercera respuesta de Jesús. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra versión dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y es la tercera respuesta de Jesús: no tentarás a Dios. ¿Y qué es no tentar a Dios? Pedirle a Dios que haga cosas que van contra la voluntad de su amor es algo totalmente desatinado. Yo he encontrado personas pidiéndole a Dios que mate a otros por problemas que tienen. He encontrado personas pidiéndole a Dios que le haga daño a otros. Y obviamente Dios no lo va a hacer. Yo entendí hace años que Dios no odia a mis enemigos. Me protegerá de ellos, pero en su amor Él ama aún a mis enemigos. Y pedirle a Dios que mate al gordo de la esquina porque me cae mal, porque le pegó una patada al perro, porque se robó esa plata, porque mintió, porque hizo aquello.
Es tentar a Dios, es decirle: Señor, ¿por qué no rompes tu naturaleza de amor y me concedes esta petición y cuadramos estas cuentas aquí? Y Jesús le dijo: Satanás, la Escritura también dice: no tentarás al Señor tu Dios. El avisado ve el peligro y huye. Si tú ves el peligro: no, yo no sé nadar, pero me voy a tirar aquí a este río Amazonas, a ver, Dios está conmigo. Pues, bueno, ojalá haya dejado paga la funeraria y todo, porque, claro, porque eso es tentar a Dios. No, que voy a leer un salmo antes de tirarme aquí al río. Las pirañas nada me van a hacer nada. No sé nadar, pero estás tentando a Dios. Voy a sacar ese préstamo, yo voy a comenzar ese negocio, no sé nada de eso, pero voy a comprar. Espérate, Dios me va a ayudar. Pero Dios dice: espérate. El que va a construir un edificio primero se sienta, mira los planos, hace cuentas. El que va a pelear la guerra hace videos, manda espías, y si es que el ejército que viene es muy grande, levanta la bandera blanca y pide misericordia y pide un arreglo. Y el que va a hacer algo saca cuentas. Y hay un montón de gente todo el tiempo tentando a Dios, endeudados. No, es que yo dije que Dios me iba a ayudar. Pero espérate. En lugar de tener el desatino de tentar a Dios, es el tiempo de nosotros prepararnos, volvernos especialistas en creerle a Dios. Eso es totalmente distinto. Porque Jesús dijo, Él no dijo: para el que tienta a Dios todo es posible. Él dijo: para el que cree todo es posible. Frente a cualquier episodio de la vida, aún en la tentación, créele a Dios. A José lo llevaron a la cárcel. Y los enemigos y la señora esa decía: te vas a podrir en la cárcel. Pero la Biblia dice: Dios estaba con él. Porque cada vez que tus respuestas frente a cualquier episodio de tentación ponen en alto a Dios, Dios se mete contigo. A los muchachos los metieron al horno de fuego, a 3 muchachos, y Dios se metió con ellos. A Daniel lo metieron al foso de los leones y Dios se metió con ellos. Y pare de contar. Este es el tiempo en que debemos definir nuestra línea de fe y tener respuestas que glorifiquen a Dios, que pongan en alto a Dios. Como dijo el escritor: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Juan dijo algo parecido, el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando tú menguas y tú dices: yo me debo a Él, y Él crece, la vas a romper. Tu vida toma el rumbo correcto y alcanzarás las perspectivas correctas. Dice: el enemigo se fue, nunca más lo tentó, y vinieron ángeles a servir a Jesús. Hay legiones de ángeles listos, autorizados, asignados para servir a aquellas personas que día a día nuestra pasión es honrar a Dios y no ceder frente a las tentaciones. Quizás estás pasando por un momento de tentación, o mañana o pasado te vas a encontrar con una situación de tentación. Yo le pido al Señor que ponga en ti la mejor respuesta, que sea una respuesta que ponga en alto a Dios y que te proteja, que te cubra y que te prepare y sea tu trampolín para algo mayor que aquello que te está ofreciendo la tentación. Generalmente las tentaciones tienen una oferta, pero la oferta de Dios es mayor. Señor, gracias por todos mis amigos, aún por aquellos que si ceden a la tentación, hasta su propia vida corre peligro. Yo te pido que los ayudes, que los abraces con tu amor, que los alcances
y que hagas de ellos verdaderos héroes de la fe. Hombres y mujeres que sus familias se puedan sentir mañana o pasado orgullosos de ellos, de sus respuestas y de sus decisiones. Tu palabra dice, Señor, que mayores cosas haríamos porque tú ibas al Padre. Este es el tiempo en que nos vas a acompañar a lograr mayores cosas y entre ellas a tener respuestas altamente sabias. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor, por favor.